Buenos días. Me corresponde intervenir, aunque estaba previsto para esta tarde, pero por circunstancias que las asumo con mucha satisfacción. Y me corresponde hablar sobre la memoria de los voluntarios internacionales en la España de hoy, aunque realmente yo voy a centrar más en el tema que en nuestro ámbito desde el Centro de Estudio y Documentación de las Brigadas Internacionales, ubicado en Albacete. Mucho se ha escrito sobre la guerra civil y las brigadas internacionales. Tenemos documentación de archivos, tenemos fotografías, muchas menos de las que debiéramos debido a la destrucción de archivos al final de la guerra, como en el caso de Albacete, es el fondo de Belda, que fue destruido por él, o el incautado y presuntamente destruido de Escobar. Tenemos monografías, artículos, documentales. Tenemos la memoria de los brigadistas, donde aluden a su presencia, a su estancia en Albacete, en los pueblos de la provincia. Tenemos cartas que brigadistas le envían a jóvenes de la localidad, con fotografías. Muchos de ellos nos han servido para introducirlos en SIPRIM. Tenemos el libro de enterramiento del cementerio de Albacete, que ha recogido también un número considerable, en torno a 60, de los cuales prácticamente todos eran desconocidos, el libro del hospital, y tenemos otra fuente que es el boletín oficial de la provincia de Albacete, que también recoge información. Y tenemos también los grafitis. Tenemos en la iglesia de Madrigueras, que sirvió de calabozo para cumplir arrestos, pues testimonios de esos brigadistas, tenemos grafitis, y también, y muy recientemente, en el castillo, en la torre del homenaje del castillo de Almansa. Pero, sin embargo, si vemos a lo que son los monumentos dedicados a las brigadas, vemos la gran cantidad, la concentración de monumentos en Europa y también en la parte más del este de España, pero tenemos monumentos en todos los lugares. Y es una cosa muy singular y que se aprecia la dispersión y la localización de todos ellos. En concreto, en la provincia de Albacete tenemos una calle en Madriguera dedicada a las brigadas internacionales. Tenemos un monumento inaugurado en el año 96 con motivo de la visita que hicieron cuando se les concedió la nacionalidad, instalado en el campus de Albacete, en la universidad. Tenemos una placa en Casas Ibáñez y tenemos la que se descubrió hace 2 años, muy cerca de la estación de Albacete. La estación de Albacete era donde llegaban y que es un recuerdo para todos ellos, y que ya no existe, es un edificio que se destruyó y que se trasladó más hacia atrás. Desde muy pronto, cuando las condiciones de la dictadura lo permitieron, los supervivientes volvieron a España y fueron recorriendo los lugares donde combatieron, perdieron camaradas, y así visitaron el Jarama, Madrid, la ciudad universitaria, los lugares de la batalla del Ebro, Barcelona, Castelldefels y, como no, Albacete y los pueblos de su provincia. Al principio lo fueron haciendo solos o acompañados de sus familiares más cercanos. Y hoy, cuando ya no pueden hacerlo, son sus hijos y sus nietos quienes lo hacen. Vienen con sus recuerdos y acuden a especialistas, como en el Ebro, Alan Warren, y en nuestro caso acuden al CEDOBI. Y eso nos planteó la necesidad de facilitarle una herramienta sencilla de consulta en diferentes formatos y, en definitiva, que son guías. En esta imagen se puede ver la dispersión dentro de lo que es la provincia de Albacete. Y ahí ya nos encontramos con una... Se ve claramente, si entramos en cada uno de ellos, pues ya iríamos viéndolo. Eso fue lo primero que hicimos hace 2 años. De ahí contamos con los testimonios orales, con la fuente de los archiveros, y buscamos fotografías antiguas y fotografías actuales, de forma que les facilitemos esas visitas.
Han hecho también guía, Madriguera ya ha hecho su guía. Y todo eso nos va dando cada vez una información mayor. Por ejemplo, en Almansa se acuarteló la columna internacional de artillería proletaria mandada por los tenientes coroneles Etienne Ostrogoth y Klaus Becker, y al final Alexandre Ostrogoth y Richard Paul. Cuando encontramos estos nombres, que muchos de ellos, ya digo, proceden de los archivos, del archivo en este caso municipal de Almansa, también lo vamos introduciendo en SIPRIN. En algunos casos ya hemos visto, como el de Richard Paul, que aparece recogido por Skutelsky, pero los otros tres no aparecen todavía. Así, en Barrás, los pueblos donde están, Barrás, Casas Ibáñez, Caudete, Chinchilla, Fuente Alvilla, La Roda, Madrigueras, Mahora, Tarazona, Valdeganga. Valdeganga siempre se ha ubicado en Valdeganga de Albacete. Se ubicaba un hospital y en esta investigación que llevamos realizando hemos visto que el Valdeganga no era Valdeganga de Albacete, sino Valdeganga de Cuenca, donde se ubicó un hospital. Quintanar del Rey, entonces Quintanar de la República, en el sur de la provincia de Cuenca, pero muy vinculado con Albacete, Villanueva de la Jara, o fincas rústicas como Pozo Rubio, donde se instaló el centro de formación de mandos y de instrucción de tropas. La Cueva de la Potita, la dehesa del Presón, que Jeff Lash, ese brigadista conocido como el holandés errante, que estuvo allí y que con sus dibujos la recogió, y que lo que hemos hecho ha sido hacer fotografías actuales y ver que estaba exactamente igual. Es un sitio además muy emblemático porque cuando Peter Weiss viene a España en el año 74, cuando estaba preparando el volumen segundo de la estética de la resistencia, va buscando esos hospitales que más jodan. Un psiquiatra de influencia freudiana dirigió y que en sus cuadernos lo había recogido. Pues Peter Weiss viene con Francisco Uriz y recorre, y hace unos 2 o 3 años se publica por Francisco Uriz un viaje a la España de Franco, que recoge algunas fotografías de entonces, las que hizo entonces, y también algunos dibujos que ya no se han conservado. De esta forma, seguimos trabajando, y en abril de este año, que se cumplieron el 8 de abril, la salida de Albacete de las Brigadas Internacionales, dimos un paso más, que fue este. Y es hacer una guía en un soporte, porque identificar cada uno de los rincones de la ciudad de Albacete que fueron utilizados por la Brigada Internacional en cualquiera de sus usos es casi una misión imposible. Esto es una primera aproximación, la que nos ha llevado mucho tiempo, y es que el informe Gaiman habla de 40 acuartelamientos de las brigadas internacionales en la ciudad. Nosotros hasta ahora hemos localizado 40 emplazamientos, pero estamos convencidos que hay muchísimos más. Porque Gaiman no fija los lugares y nos daría muchas pistas que lo hicieran. Pero hemos podido localizar algunos ya que eran muy conocidos, como por ejemplo el cuartel de la Guardia Civil, que se encontraba desocupado después de su fallida participación en la sublevación. La Plaza de Toros. En el cuartel de la Guardia Civil se alojaron 1000 brigadistas. La Plaza de Toros, que es un recinto que se sigue, pero la Plaza de Toros sirvió también para entrenamiento, cocinas, comedores. El recinto ferial, que también sirvió como parque automovilístico y también para lo mismo, para comedores, cocinas, y también para alojamiento de 350 brigadistas. Cuando todos ellos resultaron insuficientes, pasaron a ocupar las numerosas fondas y hoteles que Albacete contaba. Tengamos presente que Albacete era, y hasta hace muy poco ha sido, un nudo de comunicación ferroviaria muy importante. Entonces las comunicaciones obligaban a permanecer una noche o dos en un sitio hasta que cogían otro tren y hacían los transbordos. Sin embargo, seguían siendo insuficientes y se pasa a incautar fincas urbanas, especialmente almacenes y grandes casonas. Estas últimas pertenecientes a la burguesía local, situadas en el casco urbano, y en total, según la documentación del Archivo Histórico Provincial, se incautaron 369 fincas urbanas
y rústicas. Y en el extrarradio, las que ya he mencionado, de Pozo Rubio, que será el centro de formación de mandos y de instrucción de tropas, pero otras fincas rústicas, como la dehesa del Presón, también mencionada, la Cueva de la Potita, y el Torcillo, que servían como hospitales. Dentro de la ciudad, el Sanatorio de Romero y todas las demás dependencias sanitarias existentes pasarían a depender de la sanidad de las brigadas internacionales. Otros edificios ubicaron los servicios de intendencia, estafeta postal. Cuando vemos las cartas, por ejemplo, la publicación de las cartas del batallón británico, cuando pone la estafeta pone Plaza del Altozano. El archivo, que entonces fue de aviación, y un largo etcétera. También se alojaron en innumerables viviendas particulares compartidas con familiares que se vieron en ocasiones obligadas a darles habitación. También en Albacete, además de la presencia de los brigadistas, había un número muy elevado de evacuados, refugiados procedentes del frente de Madrid. También se utilizaron espacios privados para coser uniformes, reparar calzados, correajes, vehículos, y también para el tiempo de ocio, llenando las numerosas tascas y bodegas de la ciudad. Toda la ciudad fue testigo del paso de 35.000 brigadistas por una pequeña localidad, por una pequeña ciudad, que para entonces tenía 45.000 habitantes. Y eso es algo que ha quedado muy presente. Paradójicamente, los testimonios gráficos no los tenemos en Albacete, por lo que antes decía, sino que se han localizado fuera a través de los supervivientes o también de algunos archivos. Imágenes de este episodio de la historia que quedó oculto por el silencio y el olvido y que hoy gracias a eso podemos verlo retratado en la Fuente de las Ranas, uno de los lugares más singulares de Albacete, el Altozano. Y luego vemos algo que nos ha llamado muchísimo la atención, que son las fotografías de Turay, con cientos de niños fotografiados en una demostración gimnástica en la Plaza de Toros de Albacete con motivo de la conmemoración del primer aniversario de la llegada de las brigadas. Esos niños hasta hace muy poco estaban vivos, pero nadie, el silencio, un silencio provocado por el miedo y también por la losa, por el miedo provocado por la losa de la dictadura, pero que algunas veces nos ha llegado, hemos localizado, por ejemplo, almacén de baúles Valeriano Fernández, porque lo que entonces era un niño que ahora tiene 92 años decía, cerca de donde mi padre tenía el almacén, yo iba a tomar el mejor café con leche que he tomado en mi vida. Y yo era pionero, pero cuando acabó la guerra, mi madre destruyó todas las fotografías y todo aquello que pudiera ser comprometedor. En definitiva, recorrer Albacete buscando la presencia de los brigadistas es aún hoy día una tarea ardua, pues la tremenda transformación que debía asumir la ciudad para poder alojar y abastecer a todo aquel contingente, el olvido obligado por la posterior dictadura borró del recuerdo todo rastro, tanto arquitectónico como la memoria individual y colectiva de la ciudad. Parecería que no queda nada, pero si miramos hacia arriba y me gustaría, y en otra ocasión lo he ido haciendo parando, ver elementos que todavía nos quedan. Hay una fotografía, porque por el tiempo voy a proyectarlo y ya está. Hay una fotografía en la que en el bombardeo del 19 de febrero del 37 que efectuó la Legión Cóndor, con un número de 150 muertos, con bombas de 50 y de 250 kilos y bombas incendiarias, pues hay una fotografía de un edificio que lo tenemos localizado en la calle Sasperal. Se ve, entre otros brigadistas, 3 brigadistas ingleses, se ve a Frank Ryan, que es una historia en sí muy interesante, un irlandés que viene a España, que desaparece y que luego vuelve a reaparecer y camino de Irlanda. Bueno, pues esa fotografía, por ejemplo, en la colección Vera Elkan del Museo Británico de la Guerra, no sabe si es Madrid o Albacete. La hemos identificado porque hemos visto que lo que se ve detrás es la parte posterior del Banco de España. Todo ese es el trabajo que vamos haciendo y me gustaría,
irme parando porque se ve, por ejemplo, a Adelina Kondratieva con el fondo del Ayuntamiento de Albacete, se va viendo el parque, se ve el monumento que se erigió en el Parque Abelardo Sánchez a la Brigada, pero por el tiempo creo que lo voy a poner y si luego hay alguna pregunta, pues... La música corresponde está en francés porque los primeros combatientes que llegaron en octubre del 36, cuando salieron de la estación, pues iban cantando la Marsellesa y el Internacional y eran un contingente francés. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout.
Muchísimas gracias y les voy a comunicar algo que mañana me pasaron. Por resolución de alcaldía se ha autorizado para instalar una placa con el nombre de los brigadistas en el lugar donde están enterrados. Muchísimas gracias.